un privilegio poder comenzar esta tarde este diplomado. Les doy una cordial bienvenida. Es un diplomado que es impartido por su servidor y también por el profesor Edgardo Olmedo Sotomayor, quien estará en algunas sesiones un poco más adelante. Así que bueno, pues nuevamente les doy una cordial bienvenida. Nos complace muchísimo que nos acompañen. Me gustaría un poquito conocer un poco de ustedes. Si ustedes me permiten que hagamos una muy breve presentación de su nombre, eh, su interés en el diplomado y su área de trabajo, por favor. Adelante, por favor, quien guste comenzar. Adelante, Francisco, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es bueno, y compañeros, compañeras. Mi nombre es Francisco González, mejor conocido como Paco, el profe Paco. Mi nivel de educación, tengo dos carreras, o digamos mi primer carrera es odontología, cirujano dentista, y dirán, ¿qué tiene que ver con matemáticas? Bueno, la segunda es ingeniería en sistemas, entonces la segunda ya tiene un poco más que ver con matemáticas. Entonces imparto las materias de biología a nivel secundaria y a nivel licenciatura también, algunas materias como bioestadística, otras relacionadas a la salud, fisiología, algo, cosas así, inmunología, genética. Y del lado de las ciencias de las matemáticas, imparto matemáticas para segundo grado de secundaria. Muy Es bien. lo que está relacionado y ese es mi interés en cuestión de mejorar un poco la didáctica, porque luego se tiene ese estigma de que las matemáticas es algo pesado, algo tedioso, algo feo. Entonces, la idea de cambiarle la idea a los chicos que vienen desde secundaria, creo que es lo mejor para que ya cuando vayan un poco más adelante no les cueste tanto trabajo. Muy Esa es bien. mi intención con el diplomado, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí. Un placer saludarte y bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Mayra García, adelante, por favor, si es tan amable. Si les es posible encender su cámara, sería maravilloso, al menos un ratito para conocernos. Ya después entiendo que luego uno la apaga ya en la práctica, pero adelante. Muchas gracias, maestra Mayra. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Mayra García. Soy licenciada en contaduría. Doy clases en nivel medio superior, pero en el subsistema donde estoy, carecemos de ingenieros. No hay muchos ingenieros para dar las materias del área que ahora, pues con el nuevo modelo educativo le llaman pensamiento matemático. Entonces, pues bueno, a mí me fascinan las matemáticas y aunque no soy ingeniera, mi carrera pues sí se vio bastante las matemáticas. Entonces, yo ingresé a la academia de antes matemáticas, ahora pensamiento matemático, porque me gusta mucho dar esa área en el nivel medio superior en bachillerato, pero sí me hace falta, no estudié pedagogía y me hace falta tener más herramientas didácticas. Hasta la fecha no me ha ido mal como maestra. Los muchachos pues sí me han hecho comentarios que les gustan las matemáticas y cómo les doy clase, etcétera, pero pues siempre hay que mejorar y qué mejor que tener nuevas herramientas y más con el nuevo modelo educativo. Vi en el programa de su publicidad que también va a ir enfocado un poco a la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, ese es mi interés y pues dispuesta a aprender y compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Bienvenida. Un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Maestro Esteban, adelante, por favor. Creo que tiene su audio apagado. Maestro Esteban, ajá, creo que tiene su audio apagado. Acá nos aparece apagado.
Bien, parece que a lo mejor el maestro Esteban no logró. Ah, ya está. Ya aparece ahora sí con audio, maestro. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi Muy nombre es buenas Esteban tardes. de la Cruz Honorato. Estoy en Tixtla, en el estado de Guerrero. Al igual del compañero Paco, tengo primero una licenciatura en Ingeniería Electromecánica y por segunda tengo una licenciatura en Matemática Educativa. Muy bien. La tercera es una maestría en Educación. Desde desde hace 12 años estoy laborando en una escuela normal en esta zona, coordinando algunos cursos de aritmética, álgebra, estadística y álgebra, estadística, aritmética y geometría. Entonces, por las dos carreras, pues también comparto parte de mi tiempo, la mitad en el centro de trabajo, pues en la docencia, y la otra parte por ahí, no sé si en el WhatsApp ha observado tengo un negocio de lo que se refiere a la electromecánica. Entonces, pues el propósito de estar aquí es el aprendizaje continuo. Ya he tenido o he tomado algunos cursos o algunas prácticas que ha habido en la plataforma y le he estado siguiendo de hace algún tiempo. Qué Gracias. bueno que nos acompañe, maestro Esteban. Muchísimas gracias. Pues un placer que nos acompañe. Bueno, soy Jesús Castañeda Rivera. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Comparto una experiencia muy semejante con ustedes. Como profesor, empecé como un profesor muy joven al terminar mi programa de licenciatura y me interesé justamente en el campo de la educación. Estudié una maestría en educación y posteriormente un doctorado en educación, desarrollo y complejidad. Posteriormente un segundo doctorado en ciencias de la educación. Y bueno, desde hace algunos años hemos conformado el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, el CIEM, como un espacio de formación para docentes, para interesados muy particularmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias. Así que nos complace muchísimo que nos acompañen. Y bueno, esperamos que todas y todos podamos disfrutar mucho de estas 10 sesiones de trabajo que creo que van a pasar bastante rápido. Creo que este mes y medio de sesiones de clase, esperamos que puedan ser muy productivos y al mismo tiempo que todos podamos disfrutar. Porque uno de los principios básicos que tenemos en el CIEM es la idea de que las matemáticas se disfrutan, de que las matemáticas son siempre un campo de conocimiento disfrutable, ¿no? De hecho, es uno de sus elementos básicos que buscamos siempre motivar a las maestras y a los maestros, ¿no? El poder pensar la clase de matemáticas como una experiencia que pueda ser enriquecedora, pero que también los estudiantes puedan disfrutarla. Y claro, cada clase se disfruta de forma distinta, porque la esencia de lo que ahí se platica es distinto. En nuestra clase no es como la clase de literatura, no es como la clase de música, no es como la clase de inglés. Sin embargo, hay elementos muy interesantes que pueden ser muy valiosos en el momento en que podemos aprender cosas y también podemos disfrutar de las matemáticas. Así que bueno, pues les damos una cordial bienvenida y vamos a comenzar justamente el día de hoy nuestro diplomado. Este diplomado tiene algunas ventajas, ¿no? Primero, esta modalidad virtual, podemos estar desde casa estudiando, pero además todas las sesiones las grabamos. Vamos a abrir un classroom donde vamos a guardar algunos materiales del diplomado y donde también ahí podemos dejar algunas tareas. Procuramos que la tarea sea medida, es decir, no buscamos
que la tarea se convierta en una carga más de trabajo, porque entendemos que todos nuestros alumnos son profesores ya, entonces ya tienen suficiente trabajo, básicamente. Sin embargo, a veces es necesario leer, tomar algunas lecturas, algunos videos, y bueno, con cierto tiempo, sin abusar de su tiempo, dejamos algunas actividades. Entonces, vamos a cargar un Classroom que más adelante, probablemente el día de mañana, a través del grupo de WhatsApp, les haremos llegar el link para que todos ustedes puedan ingresar, por un lado. Y en ese mismo espacio también vamos subiendo todas las clases grabadas para el caso en que alguien por alguna situación de salud o de trabajo en algún momento no pueda presentarse, o si alguien requiere volver a revisar la clase, pues claro que sí, puede hacerlo con mucho gusto. Es justamente la intención, que pueda ser flexible y que en nuestros espacios podamos aprovecharlos para formarnos. Nuestro diplomado tiene registro ante la Dirección General de Profesiones. De hecho, esto se puede consultar en nuestra página web. También vamos a enviar ahí el link con nuestro número de registro, que es justamente el documento que le da validez oficial en cualquier parte del país para cualquier trámite o documento administrativo que ustedes en lo posterior requieran. Pues es un diplomado que tiene validez por 140 horas de trabajo. Ese es el valor que se especifica. Y bueno, pues les damos una cordial bienvenida. El temario es muy amplio. El temario trata de cubrir sobre todo lo que vamos a llamar las metodologías de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas más contemporáneas, ¿sí? Es decir, de lo que tratamos de ver es profundizar en la medida de nuestras posibilidades en distintas maneras de la construcción del conocimiento matemático. Esa es justamente la mirada que tiene el diplomado. Y claro, dentro de estas formas de construir el conocimiento matemático, vamos a encontrar algunas que son desde principios del siglo pasado, otras que son de mitad de siglo, otras que son de estas décadas, que son muy actuales, y otras que inclusive han formado parte de nuestros planes y programas de estudio de manera muy específica, algunas que forman parte del programa, de los planes y programas de estudio actuales, del modelo educativo actual. Sin embargo, al observar una buena variedad de diferentes metodologías, pues nos hace también observar cierta evolución de una metodología y de otra, ¿verdad? Porque vamos a observar cómo a veces surge una metodología y después tenemos como una especie de metodología 1.0 y después metodología 2.0, pero con otro autor, ¿no? Es decir, la misma metodología anterior, pero un poco enriquecida o mejorada con otros aspectos. Esto resulta a veces un poco común, pero bueno, la intención finalmente es poder enriquecernos de estrategias, de diferentes actitudes, de diferentes formas de construcción del conocimiento matemático. Algunas de estas formas nos serán útiles, se podrán adaptar perfectamente a nuestro estilo de clase, a nuestra personalidad, y debo decirlo, otras tal vez no tanto, porque esto suele ocurrir, y otras probablemente las dejemos un poco de lado y tomemos algunas que nosotros consideramos sumamente valiosas. Y esa es justamente la intención. La intención es dotarnos de herramientas para que en la práctica tengamos más elementos con que trabajar en el salón de clase. Así que bueno, pues yo les agradezco el día de hoy que nos acompañen y nuevamente les doy a todos una muy cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando de, por cierto, una metodología que es reciente. De hecho, es tan reciente que en muchas instituciones educativas se están llevando o están teniendo capacitaciones sobre esta metodología. Y están teniendo capacitaciones sobre esta metodología porque esencialmente cubre con algunas de las perspectivas, con algunas de las miradas que el nuevo modelo educativo tiene.
con respecto a la enseñanza de las matemáticas. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el método Singapur, ¿sí? Y el método Singapur es un método que forma parte de un grupo de metodologías que podríamos llamar las metodologías de las matemáticas constructivas o constructivistas. Estas metodologías de las matemáticas constructivistas asumen una perspectiva muy especial y es el hecho de que el estudiante, de manera, digamos, muy específica, forma parte de su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, son metodologías donde el conocimiento matemático se asume que se deviene desde la interacción que tiene el estudiante con su objeto de conocimiento, con su comunidad, con los materiales que las maestras y los maestros preparan, ¿sí? Entonces, decimos que es una mirada constructivista porque es el estudiante quien va aprendiendo por su propia cuenta a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Y en este aspecto muy específico encuentran estas metodologías gran parte de su riqueza. Bueno, pues vamos a trabajar entonces con estas metodologías. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla con todos ustedes y voy a pedirles que con toda confianza, cuando ustedes tengan alguna duda, cuando ustedes consideren pertinente, pueden interrumpirme y hacerme esa pregunta para ir justamente comprendiendo cada una de estas ideas. Pues vamos a hablar del método Singapur y esta relación que tiene el método Singapur en algo que nosotros podríamos llamar el desarrollo de habilidades matemáticas a través de material concreto, ¿sí? Esto se presenta mucho, sobre todo en etapas de educación inicial, en etapas de educación primaria, pero también podemos llevarlo a cabo, desde luego, en etapas de educación secundaria y educación media superior. Hemos trabajado en talleres de construcción de material concreto para educación secundaria y educación media superior, con muy buenos resultados, porque a los jóvenes les gusta construir material matemático, a los jóvenes les gusta construir material donde ellos lo construyan y donde ellos finalmente puedan interactuar y jugar con él. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esta idea del método Singapur. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el método Singapur es un método de enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Es un método de enseñanza de las matemáticas que se enfoca principalmente en el desarrollo de las habilidades y en la resolución de problemas matemáticos. Es un método muy reciente, apenas la década pasada, tiene sus orígenes en los trabajos del doctor Jaap van Haar, ¿sí? Y la historia de Singapur es sumamente interesante, porque si nosotros revisamos sus últimos resultados en las pruebas internacionales, como las pruebas PISA o en las Olimpiadas Internacionales del Conocimiento en el campo de las matemáticas, podemos observar cómo Singapur, en las últimas décadas de ser un país que tenía una participación regular, se ha convertido en uno de los países que se convierte en un país con los primeros lugares a nivel internacional. Y esto no solamente ocurre con estos estudiantes que van y que participan en las Olimpiadas, sino que esto en gran medida es el reflejo de una modificación a su modelo educativo, a una mirada de cómo se trabaja en el salón de clase las matemáticas. Y esta propuesta en realidad es un método que ciertamente en parte es novedoso, pero que en parte no lo es. Y decimos que es novedoso porque ciertamente busca desarrollar habilidades nuevas que enriquecen muchos aspectos en el campo de las matemáticas, en el campo de la ciencia y también en el campo personal de los alumnos. Y decimos que no lo es porque ciertamente la mirada
de la resolución de problemas, que va a ser la base de la metodología Singapur, es una mirada que surge más o menos por 1945 con ese extraordinario libro que más adelante vamos a leer y vamos a revisar, que se llama Cómo plantear y resolver problemas matemáticos de George Polya. ¿Sí? Entonces, es un método reciente con resultados interesantes, cuya propuesta se centra principalmente en atender 3 ejes prioritarios. El primero de ellos es el desarrollo del pensamiento. El desarrollo del pensamiento. Es decir, vamos a centrarnos en desarrollar el pensamiento matemático. Y claro, la comprensión de los conceptos, de los objetos matemáticos, para finalmente llegar a la resolución de los problemas matemáticos. ¿Cuáles son entonces las habilidades matemáticas que podemos desarrollar con el método Singapur? Bueno, el método Singapur nos ayuda a desarrollar habilidades de visualización de conceptos y de objetos matemáticos, de comprensión de conceptos básicos del razonamiento lógico-matemático, pero también nos ayuda a construir patrones de búsqueda, de generalización, ¿sí? Esto comúnmente le llamamos nosotros modelar, ¿sí? Aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas, es decir, aprendemos a resolver problemas, pero también aprendemos el desarrollo de habilidades matemáticas por medio de la resolución de problemas, es decir, aprendemos a conjeturar. Entonces, de manera breve, podríamos decir que a través de este método podemos visualizar, podemos representar, podemos modelar, podemos resolver problemas, podemos conjeturar. ¿Sí? Estas son habilidades matemáticas sumamente importantes. La visualización, la representación de los objetos matemáticos, de los conceptos matemáticos, la modelación, los modelos matemáticos, ¿sí? La resolución de problemas y el poder establecer conjeturas sobre los problemas matemáticos a los que nosotros nos enfrentamos. ¿Cuál es entonces la base de este método? Pues la base de este método esencialmente se centra en la resolución de problemas matemáticos. Y ahí en la resolución de problemas matemáticos tenemos, por ejemplo, el trabajo que se puede hacer con el desarrollo de las habilidades. Esto en los diferentes niveles escolares, sea que trabajemos en primaria, sea que trabajemos en preescolar, sea que trabajemos en secundaria, sea que trabajemos en educación media superior. El cálculo numérico, ¿sí? El desarrollar habilidades aritméticas, el manejo algebraico, la visualización espacial, el que el niño pueda comprender el espacio, ¿sí? El análisis de los datos, la medición, el uso de las diferentes herramientas matemáticas, la estimación, la aproximación. Esas son algunas de las habilidades que podemos desarrollar en esta resolución de problemas matemáticos. Todo esto utilizando conceptos que surgen desde la aritmética, desde ese sentido numérico, desde ese sentido algebraico, geométrico, estadístico, probabilístico, analítico. Es decir, los conceptos son sumamente importantes y están ligados al desarrollo de las habilidades, pero también ligados a los procesos, ¿sí? Al proceso de razonamiento y de comunicación, a cómo nosotros pensamos matemáticamente, a cómo nosotros podemos establecer una relación entre las premisas y las conclusiones, ¿sí? De hecho, muy especialmente, una relación que vamos a llamar de consecuencia lógica, ¿sí? Una implicación directamente de las premisas, ¿sí? Cuando estamos hablando de un razonamiento deductivo. Pero también podemos hablar de un razonamiento inductivo, de un razonamiento abductivo o de otros tipos de razonamiento. Lo que se busca es generar
habilidades de pensamiento. Habilidades de pensamiento que podemos encauzar a través de métodos de investigación, a través de la aplicación, a través del modelamiento. Entonces, el trabajo con las habilidades, el trabajo con los conceptos, el trabajo con los procesos, finalmente tiene una conexión muy especial. ¿Con quién? Con la metacognición. Ahí esa es una parte muy, muy interesante. Con la metacognición. Es decir, con el darnos cuenta cómo estamos aprendiendo. Con ese aprender, que proviene justamente de aprender a regular nuestro aprendizaje, que proviene de aprender a observar y regular nuestro pensamiento. La consecuencia de ello son las actitudes. La convicción de enfrentarnos a un problema matemático, el interés, la motivación de enfrentarnos a un problema matemático, el desarrollar una confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra persona, el apreciarnos y apreciar el problema que enfrentamos. Ahí, en este proceso de apreciación, naturalmente aparece esta conexión inclusive artística, estética, que tiene el desarrollo del pensamiento matemático y la perseverancia. El darnos cuenta que el aprendizaje, las matemáticas, requiere su tiempo, requiere de sus intentos, requiere de equivocarnos inclusive, y que esos errores se conviertan en un medio constructivo para fortalecer nuestra persona, para fortalecer nuestro espíritu, pero también para desarrollar nuestras habilidades, nuestros conceptos y nuestros procesos. En este sentido, el método Singapur se convierte en un método sumamente eficiente. Ahora, no solamente nos permite ello, porque la consecuencia de la aplicación de este método tiene el desarrollo de otras habilidades importantes. Como por ejemplo, algo que a veces vamos perdiendo en las escuelas es el desarrollar el pensamiento literal. Es decir, el recuperar el papel tan importante que juegan los sentidos, el recuperar la estimulación sensorial, el percibir, el observar, el discriminar, el nombrar, el identificar, el recordar, el ordenar, el ver todos esos detalles, el diferenciar. Es sumamente importante la estimulación sensorial. ¿Sí? Entonces, podemos aprender a través de los sentidos. El aprendizaje a través de los sentidos es sumamente importante, no solamente en la etapa de la educación inicial, no solamente cuando somos bebés o cuando somos niños, sino a lo largo de toda la vida. Podemos seguir siendo conscientes de la estimulación sensorial. Entonces, desarrollamos habilidades de pensamiento literal, pero también desarrollamos habilidades de pensamiento inferencial. Es decir, nos damos cuenta de cómo utilizamos la información, tanto de manera explícita o de manera implícita, para aplicarla, para procesarla, para generalizarla a otras situaciones, a otros contextos. La idea de inferencia, que proviene desde la lógica, en el campo de las matemáticas, desde la lógica matemática, ¿verdad? Es la idea de que de un conjunto de premisas se puede seguir una conclusión. De un conjunto de premisas que consideramos verdaderas, podemos seguir una conclusión. Esa conclusión comúnmente le llamamos una consecuencia lógica. Entonces, generar una inferencia es darnos cuenta que esta conclusión se da cuando se dan estas premisas, que hay una conexión lógica entre la conclusión y entre las premisas. Y esto solamente es posible cuando el alumno se da cuenta que hay
relaciones entre los objetos que manipula, entre los objetos matemáticos. Y entonces, cuando clasificamos, cuando comparamos, cuando explicamos, cuando tratamos de predecir, cuando analizamos, estamos utilizando pensamiento inferencial. Pero además, no solo eso, el pensamiento crítico. Y vaya que esto es importante, porque no solo es suficiente saber, tiene sentido cuestionarnos cuál es el sentido de saber y cómo empleamos nuestros saberes, cómo empleamos nuestro razonamiento para enfrentarnos a situaciones problemáticas o para justificar nuestras acciones. En términos concretos, para poder comunicar, para poder argumentar nuestras ideas, para poder evaluar, para poder analizar situaciones problemáticas, para poder resolver una situación problemática desplegando una estrategia o empleando inclusive un modelo matemático formal. Eso es justamente lo que nosotros buscamos. Entonces, el pensamiento crítico es importante. Nada nos hace más libres que las matemáticas. Las matemáticas nos hacen libres. Las matemáticas nos hacen menos manipulables. Cuando una persona puede hacer operaciones, cuando una persona puede hacer esas cuentas estadísticas, puede darse cuenta si una tabla está manipulada, si una gráfica está manipulada, si el argumento que alguien indica es incorrecto. Entonces, las matemáticas nos dan esa libertad. Las matemáticas nos hacen menos manipulables y las matemáticas entonces nos permiten ser más críticos. ¿Queremos tener ciudadanos más críticos? Pues necesitamos ciudadanos con más conocimientos sobre matemáticas. Y claro, hay una relación entre estos tres tipos de pensamiento que he comentado y a lo que llamamos la progresión de habilidades. Esta progresión de habilidades que, por cierto, fue desarrollada por primera vez por dos autores muy conocidos. Por una parte, Jeremy Brunner, y por otra parte, un poco más atrás, Jean Piaget. Bueno, pues las ideas de Brunner, las ideas de Piaget son utilizadas en el método Singapur para decirnos que entonces, cuando nosotros estamos pensando en nuestras actividades escolares, tenemos que pensar en el trabajo con los materiales concretos, en el trabajo con los materiales gráficos, pero también en el trabajo con los materiales simbólicos. El trabajo con los materiales concretos, porque el niño, inclusive el joven, necesita constantemente de tocar, de manipular aquello que está conociendo. Lo gráfico nos permite un primer proceso de abstracción. Cuando veo la imagen del automóvil, del carrito, pero no toco el carrito. Cuando veo la imagen del blog, pero no toco el blog, estoy ya abstrayendo. Es un nivel, un primer nivel de abstracción. Para finalmente después pasar a lo simbólico. Lo simbólico que en la educación primaria puede ser un número, 5, puede ser un conjunto de letras, la palabra 5, o que en la educación secundaria, en la educación preparatoria, puede ser X o Y. Puede ser una variable dependiente o independiente. Finalmente, estamos pasando de lo concreto, de lo gráfico, a lo simbólico. Y justamente en este sentido, es que el método Singapur tiene un impacto importante. Podemos tomar, por ejemplo, este problema muy bonito que está pensado para el segundo año de instrucción, para el segundo año escolar. Tomás está enfermo
Y para recuperarse debe tomar 2 tabletas de un remedio cada 6 horas. Las primeras tabletas se las tomó a las 6 de la mañana. Y le preguntamos al niño, ¿a qué hora deberá tomarse las siguientes? A ver, maestras, maestros, es una pregunta súper sencilla, súper directa. ¿Qué me comentan ustedes? ¿Qué me comparten? Pues es algo, como usted lo comenta, doctor, bastante sencillo de deducir. Bueno, en este caso para los niños, que sería aumentar, hacer este conteo de las 6 horas que hacen falta para llegar así al siguiente punto, ¿no? Que serían las 12 horas, ¿no? Claro que sí. Ahora, si estamos trabajando con el niño, rápidamente podemos sacar esta regla aritmética, es decir, más 6 horas. Varios niños lo van a entender, pero probablemente algunos no. Probablemente para algunos va a ser más difícil y tal vez para algunos hay que llevarnos el reloj, ¿verdad? Tal vez para algunos tenemos que llevarnos el reloj y manipular ahí el reloj para que lo observen. A eso nos referimos con incluir lo concreto, ¿sí? En el caso en el que el niño, ¿sí? Una operación aparentemente tan simple a veces requiere de ese apoyo del material. Muchísimas gracias, maestro. Ahora vamos a pasar a uno un poquito con más detalle. A ver, ahí va. Este le llamamos el problema de los anteojos. En una sala de clases, perdón, en una sala de clases, 3/5 partes de estudiantes son niñas y 1/6 parte de ellas usa anteojos. Si 1/4 parte de los niños usa anteojos, ¿qué fracción de estudiantes usa anteojos? Esto está interesante. A ver, ya pedimos más cosas, ¿verdad? Porque ahí los niños tienen que hacer algunas operaciones con fracciones. Maestras, maestros, a ver, vamos a pensar este problemita ya en casa. ¿A quién le gustaría platicarnos su solución? Pues a mí lo primero que se me ocurre sería como una regla de 3 A ver, una para regla de 3. A ver, voy a dejar de compartir un poquito. ¿Todos tienen el problema? Perdón, antes de que deje de compartir. ¿Ya lo tienen todos? Sí, doctor, ya lo tenemos por acá. Ya lo tienen todos. Ok. Voy a dejarlo de compartir un momentito. Y ahora voy a tomar una hoja en blanco. Y este problemita es interesante. ¿Verdad? Entonces nos dice, en una sala de clases, tres quintas partes de estudiantes son niñas y 1/6 parte de ellas usan anteojos. ¿Sí? Voy a volver a compartir, pero ahora voy a compartir, si ustedes me permiten, esta nota en blanco para poder escribir sobre ella. Ahí está. Muy bien, ahí está. Este es el problema que tenemos. A ver, ¿alguien ya tiene alguna solución? ¿O damos un poquito de tiempo para que todos lo piensen? Ustedes me indican.
Bien, estamos dando un poquito de tiempo para que todos puedan intentarlo allá en casa, ¿ok? Eh, Doc, pues yo creo que lo intenté. No sé si realmente lo logré, pero creo que lo intenté. No sé si entendí bien el problema. Ah, muy bien, muy bien. Esperamos a los compañeros, ¿no? Para ver qué. Muy bien, vamos a esperar un momentito. Estamos a tiempo, entonces vamos a dar un par de minutos y ahora lo hacemos todos. Vamos a comparar los resultados, las ideas que tuvo cada quien para resolverlo. Esa es la intención, justamente. Hola, doctor. También ya creo que Ya lo está. resolví. A ver, ahorita lo comentamos. Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien, vamos entonces a resolverlo. Maestra, ¿cómo lo hizo? A ver, ¿podría platicarnos? Adelante. Sí, claro, maestro. En mi caso, sumé las dos fracciones de los niños que usan anteojos, que en este caso de las niñas corresponde un sexto y de los niños un cuarto. Entonces, al sumarlo, me da 5/12. Lo que hice fue buscar el número común múltiplo y tanto puede ser 12 o 24 y con los dos me da de resultado 5/12. 5/12. Ok. Fue lo que realicé. Ajá. ¿Y ese resultado también obtuvo usted, profesor? ¿Sí? No, creo Bien. que, bueno, Muy bien. A ver, vamos a irlo revisando. Por ejemplo, nos dice, en una sala de clases, 3/5 partes de estudiantes son niñas. Entonces, 3/5 partes son niñas. ¿Esto qué significa? Esto significa que ¿cuántos son niños? Pues 2/5 partes son niños. Ahí está. Entonces, 3/5 partes más 2/5 partes es 1. Ahí está la unidad. Ahora, de ellas, una sexta parte usa anteojos. A ver, vamos a ver. Entonces, de estas niñas, una sexta parte. ¿Qué haremos ahora? Sabemos que una sexta parte de ellas usa anteojos, pero ellas son solamente 3 partes. Vamos a ver qué Perdón, ocurre. maestro, ¿Sí? es que hay un Adelante. micrófono prendido y usted se escucha como doble. Ah, yo me escucho doble. Ah, por favor, ¿podrían checar sus micrófonos? A lo mejor alguien tiene 2 micrófonos encendidos, ¿sí? Sí, son tan amables. Gracias. Ok, entonces decíamos, tenemos 3/5 partes son niñas, 2/5 partes son niños, ¿correcto? Ahí está. Y ya tenemos la distribución del grupo. Ahora de ellas, del grupo de las niñas, una sexta parte usa anteojos.
pero es una sexta parte de 3/5 partes, ¿correcto? O sea, que es 3 sobre 6 por 5, 30. Ahí está. 3/30, que es una décima parte. ¿Sí? Estamos hablando de las niñas. Ahí está. Ahora, cuando vemos los niños, tenemos que 1/4 de los niños usan anteojos, pero es nuevamente 1/4 de quién? De los 2/5 de niños que hay. Es decir, 2 sobre 4 por 5, 20. Ahí está. 2 sobre 20 y 2 sobre 20 es finalmente 1 sobre 10. Es equivalente a 1 sobre 10. Estos son los niños. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué fracción de estudiantes usa anteojos? Pues la respuesta sería la suma del número de estudiantes de niñas que usan anteojos, que es 1/10, más el otro décimo, que es el número de estudiantes niños que usan anteojos, o sea, 2/10. O dicho de otra forma, 1/5. Ahí está. Esa es la solución que tenemos. ¿Qué les pareció, maestros, maestras? Sí, doctor, así fue como me salió. Sí. ¿Sí? ¿Sí sale así? Muy bien. Muy bien. Entonces veamos cómo este problema, pues bueno, se ve simple, pero requiere de alguna manera de hacer una reflexión, ¿verdad? De hacer una reflexión sobre, primero, el número de niñas, el número de niños que usan anteojos, perdón, el número de niñas y el número de niños que forman parte de la sala de clases. Y después, el número de niños, tanto niñas y niños que usan anteojos, para finalmente obtener el total que va a ser la suma del número de niñas que usan anteojos más el número de niños que usan anteojos. ¿Ok? ¿Se entendió bien? Sí, Muy bien. maestro. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien, entonces, este es un ejemplo del tipo de problemas que el método Singapur propone justamente para estudiantes. Ahora me estoy refiriendo a estudiantes del 4º grado de educación primaria. Y bueno, esta es una serie de textos, de algunas referencias que ustedes pueden de alguna manera consultar. Siempre vamos a estar tratando de dar muchas referencias. No todas las leemos en el diplomado porque vamos a ver que son muchas, pero de alguna manera son materiales que pueden ser útiles para todos ustedes si están interesados en profundizar este tema muy específico. ¿Sí? Estas son algunas de las referencias. Ahora, esta es una primera idea sobre el método Singapur. Sin embargo, alguien podría decirse, bueno, pero ¿en qué se basa el método Singapur? Es decir, ¿cuál es el fundamento pedagógico para hablar de este método? Es decir, ¿cuáles son sus fundamentos? Y de esto vamos a hablar la siguiente sesión con más en detalle, pero vamos a ir adelantando un poquito algunas ideas. Primero hay que recordar que este método se centra en 3 ejes prioritarios. ¿Sí? El primero es el desarrollo del pensamiento. Creo que alguien se abrió su micrófono, sí. El primero es el desarrollo del pensamiento.
¿sí? El segundo es la comprensión de los conceptos y de los objetos matemáticos. Y el tercero es la resolución de problemas matemáticos. Bueno, pues la siguiente clase vamos a revisar estos fundamentos. Y vamos a ver con más detenimiento este enfoque que vamos a llamar el enfoque CPA, el currículum en espiral, es otro de los fundamentos de esta metodología, y lo que vamos a llamar la variación sistemática, ¿sí? El principio de variación sistemática. Bueno, pues yo espero que hayan podido disfrutar estos primeros minutos de nuestro diplomado, que ha sido interesante esta primera sesión donde empezamos a hablar un poquito del método Singapur. Y bueno, les invito a que nos veamos de acuerdo a nuestra agenda el próximo jueves en punto de las 7 de la noche para seguir hablando de didáctica de las matemáticas. Bienvenidos nuevamente, bienvenida maestra Maday, un placer que nos acompañe. Maestro Esteban, maestro Paco, maestra Mayra, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta de la sesión del día de hoy. Maestro Esteban, adelante, por favor. Claro que sí. Nuevamente, buenas tardes. Me quedo con ese ejercicio y la pregunta ¿es real? Segunda pregunta, ¿alumnos de cuarto grado lo resolvieron? Y de ahí regreso a la parte de los tres aspectos del método Singapur. Y uno de ellos es lo de comprensión del concepto. Y creo que esa sería una dificultad para resolverlo. Porque bueno, yo tengo duda, pues yo siento que no lo podrían resolver. Por eso pregunto si se ha aplicado o si ya se ha aplicado, pues digamos, en un grupo. Maestro, es de el cuarto año de educación primaria en Singapur. Allá. Sí, No en tiene México. usted razón, no es en México, es en Singapur. Hay varias editoriales que han desarrollado materiales educativos basados en el método Singapur, de hecho ya con autores latinos plenamente. Yo podría comentarle que hay algunos textos que se han adecuado un poco a las necesidades nacionales. Probablemente este tipo de problema, como el que mostramos, este segundo problema, sería un problema que lo veríamos un poco complejo en cuarto grado de educación primaria en nuestro país. Hay varios retos. El reto primero de la comprensión del concepto de fracción. Después hicimos multiplicaciones de fracciones, hicimos sumas de fracciones en el mismo problema, cosa que es diferente porque en muchas ocasiones los profesores sí logramos hacer sumas y productos, pero no necesariamente resolvemos problemas con esas sumas y con esos productos, ¿no? Que ahí es donde comúnmente se centra la principal dificultad. Entonces sí, es un libro de cuarto grado, pero en Singapur, es una traducción. Otra, eso me lleva a hace unos 10 años, estuve en un congreso de matemáticas ahí en el Distrito Federal, en la Gustavo Amadero, de las que organizan la Asociación Nacional de Maestros de Matemáticas. Y pues participé con un taller de fracciones. Y una de las preguntas que se quedó hecho un relajo ahí era preguntar pues a los participantes qué era más, si un quinto o un tercio. Y Claro. empezó el rollo, pero ahorita me voy con esto porque al hacer el producto de fracciones, digamos, un quinto de cuántos alumnos y un sexto, perdón, de niñas,
de 1/6 de 3/5, ¿verdad? Y 1/4 de 2/5. Entonces, Claro. ahí es donde Eh, decía bueno, 1/5 de, ¿qué es mayor? Digo, 1/5 o 1/2. Y todos dicen, aquí en China y en Singapur, siempre va a ser 1/2 mayor que 1/5. Pero normalmente nos expresamos así, 1/5, pero no decimos de qué. claro. ¿Sí? Sí, Entonces esto que usted comenta es muy importante. en esa ocasión yo les mostraba después de eso les volví a repetir la pregunta, ¿qué es mayor, 1/5 o 1/2? Pero ahora les puse una pizza con un diámetro de 40 centímetros, 1/5 de una pizza de un diámetro de 40 centímetros y 1/2 de una pizza de 15 centímetros. Y yo decía, ¿cuál es mayor? Pero ahora ya estamos hablando de qué, 1/5 y 1/2 de qué, ¿sí? ¿Qué es lo que ahorita me sucedió con esto del Claro conjunto que de sí. niñas y de niños, pues? Sí, sí, tiene razón. En efecto, bueno, cuando no estamos en producto se cumple aquella condición de los números racionales de que quien dé el cociente más alto es el número mayor. Pero ciertamente cuando hacemos operaciones como la multiplicación o la división, un aspecto conceptual muy importante es el poner énfasis que estamos tomando una fracción de otra fracción, o sea, una parte de una parte, y desde luego no solamente importa la primera, sino también la segunda para definir realmente cuál es el resultado. ¿Sí? Muchas gracias, maestro Esteban, muchas gracias. Una Gracias. reflexión muy, muy, muy interesante. Pues bueno, yo les agradezco mucho que nos acompañen. Continuamos, si están de acuerdo, el siguiente jueves en punto de las 7 de la noche. Vamos a dejar ya el día de mañana el Classroom preparado. Todavía no con muchas actividades, paulatinamente vamos a ir subiendo algunas actividades para que ustedes puedan ir revisando algunas lecturas, algunos videos. Nuevamente, les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Que tengan una buena